La verdad, Dolores, yo tenía muchas ganas de entrevistarte porque una vez leí y te descubrí en página 13 en un artículo que habían hecho sobre ti. Y ya leí sobre Cometierra y me llamó un montón la atención la sinopsis. Y bueno, también me llamó muchísimo la atención la dedicatoria a dos víctimas de femicidio. Eh, ¿Fue eso, ese femicidio, lo que te llevó a escribir la novela o se juntó con el movimiento de Ni Una Menos o un montón de causas? Pasaron muchas cosas en referencia a la violencia de género y a los femicidios que van como confluyendo. Yo el primer femicidio que tengo muy presente fue el caso María Soledad. Yo era muy chica, de hecho tenía unos años menos que María Soledad. Fue un femicidio muy fuerte que se transmitió todo el juicio además por televisión porque se paralizó una provincia de Argentina en el reclamo de justicia para esa chica. Después fui creciendo y fui como siguiendo el tema y con el tiempo empecé a leer, de hecho con el tiempo empezamos a hablar de femicidios, porque cuando pasó lo de María Soledad a fines de los 80 o 80, no teníamos ni siquiera el término, ¿no? Para referirnos a qué es lo que estaba pasando, claro. Después sí, últimamente al menos se incorporó la figura de femicidio incluso en la justicia y ahora al menos tenemos, ¿no?, ciertas herramientas de análisis para pensar qué es lo que nos está pasando. Pero más allá de eso, yo la novela la empecé a escribir hace 5 años y medio, no, más, porque ya pasó un año de publicación, 6 años y medio, porque de alguna forma cuando uno empieza a escribir pone ahí todas sus obsesiones, todos sus intereses, todos sus fantasmas, ¿no? Y todo aquello sin resolver, porque yo siempre digo que me sirve muchísimo más escribir sobre temas no resueltos de alguna manera, eso problematiza la escritura y lo que aparece ahí es mucho más fecundo, ¿no? Con el tema de la violencia de género y los femicidios me pasa lo mismo, como que un material que proviene de la sociedad uno lo aborda para ficcionalizar y bueno, ahí como que hay mucho más, ¿no? Muchas más posibilidades. Yo le dedico el libro a Melina y a Araceli porque son dos chicas que están enterradas a 150 metros de la escuela donde yo trabajo, por un lado, y por el otro lado, por la proximidad, por haber seguido las búsquedas de su cuerpo, en particular el de Melina, que todos los días mis alumnos me contaban que la policía había estado rastrillando por el arroyo, que habían hecho una manifestación y habían roto la casa de uno de los participantes. O sea, es un femicidio que está muy, muy ahí en torno a donde yo trabajo, y de hecho las dos chicas están enterradas en el cementerio de Podestá, que es donde empieza la novela. O sea, perdón, pero entonces se descubrió los autores del crimen, ¿no? Se descubrieron. En uno sí, en el otro, el de Melina Romero, permanece impune porque han absuelto a todos los femicidas. Están, no sé si absueltos la palabra, sino que bueno, han investigado y finalmente los han ido liberando de a uno. Bien. Ok, sí, sí, sí. Y está impune porque nadie está pagando por eso. ¿Y por qué la Tierra como elemento de conexión? Bueno, a ver, la naturaleza, la Tierra es un elemento de conexión, me llama la atención porque la Tierra se supone que la Pachamama, así, dicho hippie, zen, como el elemento de conexión máximo con el ser humano, y en este sentido lo conectas con lo más terrorífico, por cómo elegiste Pero de la alguna Tierra. forma, más allá de la Pachamama, que es algo, me da risa, ayer fue el Inti Raymi y se sigue festejando acá un poco, ¿no? Y está como ligado, es verdad, como los últimos que siguen festejando eso. Pero si nos ponemos a ver en la antigüedad toda, la cultura griega también tenía sus misterios de Leusis, sus mitos, ¿no? Que en torno a Gaia, Demeter, ¿no? El rapto de Perséfone y demás, y que eran justamente los mitos que daban como explicación y origen a los ciclos de la tierra, a la agricultura, ¿no? Que en toda la antigüedad también está presente, ¿no? Como un ciclo que
de la Tierra que remite justamente por el medio de la semilla y demás a todo el imaginario ligado a la vida, pero también al fin del ciclo, ¿no? Cuando ese cuerpo y esa vida se terminó, la Tierra también es la encargada de recibir ese cuerpo, ¿no? Y de alguna forma volver a actuar como un útero que da calor y que cobija. Entonces, me resultaba muy fecundo el tema de la Tierra, muy, muy femenino, ¿no? Además, por esta cuestión de la evidencia, que es una chica muy joven, entonces el principio de la Tierra como algo femenino, que es justamente la que le va a venir a contar las historias de esos cuerpos que ya no están y que han sido sustraídos, violentados, ¿no? Y la posibilidad como de escapar a esa voluntad del asesino, ¿no? Que sustrae el cuerpo, se lo lleva lejos de los seres queridos, lo oculta, ¿no? Nuevamente en la tierra, pero sin embargo hay una posibilidad de ir más allá de eso y quebrar esa voluntad de robo, de alguna forma, de esas identidades y esos cuerpos, y ahí aparece la evidente. Sí, porque la novela tiene una cosa, tiene un rasgo que a mí me parece que es muy bueno, que es una novela que es cruda, pero con un lenguaje crudo, típico de donde se desarrolla, pero es muy fácil de leer. Yo la leí y es como que se devora muy rápido, se devora, esta no es por el tema, no sé, a lo mejor otra escritora u otro escritor por ese tema podría haberse ido a otros términos. No sé, yo hace poco leí otro libro de otra escritora argentina que no voy a mencionar para no quedar mal, pero que hablaba como de unas sectas y todo, y para mí lo hacía demasiado enrevesado. Y esto lo que hace es simplificarlo mucho, simplificarlo en el buen sentido de la palabra. Está escrita de una Sí, te manera entiendo. muy concisa, muy periodística, me atrevería a decir. Yo tenía la voluntad de ahí construir la voz de los personajes de acuerdo a cómo hablan los adolescentes en el contexto desde donde la novela está narrado, ¿no? Por un lado es un adolescente del conurbano, que es una zona muy precarizada y muy habitada. O sea, en el conurbano hay 16 millones de personas, el 25% de la población del total de Argentina está apiñada en el conurbano. O sea, no es el campo ni es la ciudad. Como que estamos muy acostumbrados en la literatura argentina a hablar, bueno, de las ciudades grandes o toda la zona del campo, la gauchesca y demás. Esto es otra cosa. O sea, y hay una voluntad muy fuerte de narrar desde otro lugar y desde otras voces. Entonces, yo para construir el lenguaje de la novela tengo que ver eso, ¿no? ¿Quién está narrando y desde dónde está narrando? Por otro lado, es una chica que fue bien creciendo, viviendo cosas muy fuertes, o sea, el femicidio de la madre, la desaparición de la maestra, todo este entorno tan violento, todas estas botellas que le van dejando, que a su vez representan también una persona que falta. Entonces, la construcción del lenguaje ahí tiene que ser de esas personas que están muy metidas para adentro, muy dolidas. Entonces, lo que hacen cuando hablan no es hacer unas cosas enormes, sino hablar justamente muy contundente y muy, muy puntual. Y Bueno, sí, eso era la intención ahí en los diálogos y demás, ¿no? Que se mantenga una potencia, un lirismo que me gusta desarrollar en las descripciones, pero los diálogos más pulidos, más, la palabra justa y potente. pero la novela te llevó bastante tiempo a escribirla, a desarrollarla, a Sí, crearla, ¿no? Sí, estuve cinco años y un poco más. construyendo los personajes, es decir, estuviste Bueno, en realidad los dos primeros años no era muy consciente de que estaba escribiendo una novela, o sea, seguía trabajando, sí, los personajes, la historia, capítulo a capítulo, pero estaba como buscando la voz y tampoco estaba convencida de que eso se iba a publicar. En algún momento, bueno, me vinieron a buscar para algún proyecto relacionado con Cometierra, que tiene más que ver con lo audiovisual, y ahí es como que me hizo un clic y empecé a hacerla como decir, bueno, esto en algún momento se va a terminar y va a tener lectores y va a tener un público. Entonces fue como, el proceso fue largo y también como muy particular, ¿no? Así como está haciendo la circulación bastante particular, el proceso de escritura también fue bastante
Y eso quería particular. preguntarte, ¿tú te imaginabas, bueno, por tu respuesta que me has dicho, como que no sabías, pero no te imaginabas la tremenda repercusión? O sea, es que aquí lo No, apunté, o sea, va por la quinta edición, ¿no? Bueno, por lo que leí lo último, se muere por si va a sí, hacer que con la son sexta. 15.000 come tierras en la calle, Sí, es una quinta locura. edición. Bueno, Argentina se ha vendido como churros, como decimos en España, pero que luego te ve pendiente de publicarse en Inglaterra, Francia, Holanda, Polonia y Turquía. O sea, con todas esas traducciones Estados pendientes. Unidos, Sí. Australia, bueno, No, que estoy cayendo, que es que encima son dos, tres, México, cinco lenguas distintas encima. Es que sí, 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 estamos sí. con... Y sí, ¿y cómo, en qué momento empezó el fenómeno de Come Tierra? ¿Hubo una campaña publicitaria grande o fue el boca a boca? Para nada, la editorial es muy chiquita acá, como en España es súper chiquita. Y no, lo que pasó es que, bueno, primero, 20 días antes de que se publicara acá, ya empezó a moverse afuera, de hecho la compraron en Holanda, 20 días antes de que saliera acá en Argentina. Bueno, después Holanda, Italia, Francia, Polonia, Turquía, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, hay un montón, creo que son 6 las lenguas y demás. Y eso, al menos acá en Argentina, no hubo ningún tipo de campaña publicitaria, fue como muchísimo el boca a boca, el recomendación, muchos periodistas que la leyeron y les gustaron, y por supuesto que el tema de los medios ayuda un montón. Lo mismo pasó en España, ¿no? Como que salió un montón de veces en medios muy centrales y En el país, con buenas, claro, en el país, en la vanguardia, en el Babelia, unas notas muy, muy lindas, pero también hubo como esto de recomendaciones, de la gente que se pasaba el libro de mano en mano y con esto de léelo porque te va a gustar, y eso también funcionó un montón. Me acuerdo en España que lo recomendó muy fervorosamente con una lectura increíble Luna Miguel, que yo no la conocía y no la conozco personalmente tampoco. Y bueno, no, esto, desde que el libro empezó a circular, y de hecho sigue circulando de una forma así muy linda también, ¿no? Y las devoluciones de lectura increíbles. sí, a mí que lo recomendó también, yo ya te conocía, pero a mí me habló de ti también Claudia Piñeiro. Ah, mira. Sí, sí, Bueno, sí, Claudia también lo subió a sus redes, y es una escritora que acá la siguen muchísimas personas. Y bueno, eso fue de oro, ¿no? Porque tanta recomendación, me acuerdo que hay gente que me ha invitado a programas y demás, y me dijo, nunca me recomendaron un libro y por separado, como que circuitos que no tenían nada que ver. Y bueno, qué así. lindo. Daniel Divisky también, que lo llevó a México, acá es una persona súper seguida y respetada, y también hizo esto, ¿no? Como lo leyó por recomendaciones y lo empezó como a difundir. Se dio algo, la verdad que muy lindo también, ¿no? Porque vuelvo Hermoso. a decir que el libro no tiene publicidad, o sea, no, Sigilo no hace publicidad en medios, ni mucho menos, y todo se fue dando así, ¿no? Con entrevistas. Inde Pomeraní, que también fue de las primeras que tomó el libro y me entrevistó, y de hecho me dio pautas porque eran las primeras entrevistas, y eso sirvió un montón, y ella acá es una persona muy respetada también como crítica, ¿no? Y bueno, Dolores, tú eres mamá de 6, no sé si hijos y hijas, o solo hijos, o solo hijas, o No, mezcladas. tengo 7 hijos, 7. 4, bueno, en realidad no voy a hacer una asignación en este momento justamente, tengo 7 hijos, eh, variados, Sí. Y convives con todo, y convives con todas. con 6 de los 7. Sí, como, claro, convives con 6 de los 7. La más grande tiene 24 y Claro, eso te quería ya no preguntar. vive con... ¿Tú a la hora de escribir la novela pensaste en tu hijo o en tu hija como posible, no sé, me imagino que te conmovía cuando alguien escribe y empieza a escribir hechos tan fuertes, tan sórdidos, como que emociona muchas veces, emociona bastante, emociona Sí, como... yo con la novela en particular me pegaba de alguna forma la escritura por todos lados, ¿no? Yo me acuerdo cuando terminé el capítulo de la Florencia, estaba como destruida realmente, porque eh, la proximidad, ¿no? De los personajes, de las chicas, los cuerpos que faltan, me impacta como me impactan también las noticias. Y por supuesto que
que hay una sensibilidad propia de tener hijos en estas edades y en estas condiciones que también impactan, ¿no? Claro. Una cuestión de que también igual de todas formas la escritura y la militancia, esto también es por ellos, ¿no? Porque en el futuro puedan construir otro tipo de sociedades sin estas violencias a las que estamos padeciendo en este momento. Sí, eso te quería comentar. También Perdón. pensándolo en los personajes como el Walder, la hermana, Miseria, todos los chicos que se reúnen ahí en la casa de Cometierra, de alguna forma me parece que ellos están construyendo lazos en el que comparten las cosas, ¿no? Comparten absolutamente todo, la cerveza, la pizza, las papas fritas, el Pantene, el shampoo que quedó ahí en el baño, el tapadito, de alguna forma dentro de esa casa se comparte todo y también entre ellos no se violentan, ¿no? Y se relacionan como desde lo afectivo, desde otro lugar. O sea que esta novela, digamos que está escrita como mujer, como militante feminista y de izquierda y también como mamá. Está escrita desde todos esos puntos, ¿no? Sí, el tema de mis hijos, o sea, la experiencia como mamá en la novela hay un montón de conversaciones, de cosas que hacen con sus amigos o a la hora de comer, eso es muy gracioso también, que sí, yo los tomo, ¿no? Como para construir un poco personajes ahí. Y tu libro se usa bastante en la militancia feminista, bastante... Sí, es un libro que quizás es lo único de militancia que yo puedo poner en el libro, ¿no? Porque yo siempre digo que yo milito desde los 14 años, he escrito panfletos, he escrito un montón de cosas, pero esto es una novela, entonces nunca tuve la intención de bajar línea dentro de la novela. Si bien yo tomo una problemática que es social, por supuesto, los materiales vienen de la sociedad, pero yo los estoy ficcionalizando, no estoy bajando línea, ni mucho menos, y nunca quise que se fisuraran la voz de los personajes y apareciesen mis intenciones o mi bajada de línea. Pero sí hay una voluntad ahí como de sensibilizar, ¿no? De tener la mirada y no apuntar a un caso detrás del otro, ¿no? O esto que hace muchas veces el periodismo, de, bueno, hoy mataron a una chica de 17 años en Cañuelas, mañana mataron a una mujer de 56 años con un cuchillo pasado, y así vemos todos los días sin ningún tipo de detenimiento, ¿no? En esas vidas que se están perdiendo como una sangría de esa forma. Entonces me parece que la literatura tiene esa posibilidad, ¿no? De detener al lector, hacerlo atravesar una experiencia de lectura que, por más rápida que sea, implica otro tiempo y otra sensibilidad. Entonces eso colabora que nos paremos frente a un problema y lo miremos desde otro lado. Y siguiendo hablando de la novela, me llama bastante la atención el personaje de Cometierra, que es como el personaje, supuestamente la mujer que tiene el poder, o sea, es capaz de ver todos los femicidios, no femicidios, pero sí desapariciones, accidentes, todo, pero luego Cometierra a su vez, ella es víctima de una dependencia emocional que se va desarrollando a lo largo de la novela del policía Ezequiel. ¿Eso tú también lo escribiste con alguna intención de como que a las mujeres se nos ha enseñado que tenemos que estar enganchadas a cierta relación sentimental y de ahí muchas veces se genera la toxicidad y de ahí en el maltrato y de ahí en el femicidio, perdón? Porque es como que me llamó No, yo pienso, no sé si tienen una relación tan dependiente. De hecho, ella se posiciona y por más que lo quiera y todo, decide algo en cierto momento, o sea, como decide abrirse e irse. Entonces, siempre mantiene cierta distancia. Me parece que tiene que ver más con la primera experiencia amorosa, ¿no? El enganche y el continuar un tiempo juntos, ¿no? Como que es claro que es la primera experiencia fuerte más allá de Hernán, y bueno, es una piba que está mal que mal sola con su hermano y alguna amiga circunstancial, pero sí, el policía viene y hay una continuidad y hay alguien también que la lleva atrás de esos casos, ¿no? En un montón de circunstancias. Entonces, bueno, van transitando ese trayecto juntos. Me parece que tiene más que ver por ahí, y después la proximidad social, ¿no? Que es algo que suelo explicar muchas veces,
de alguna forma en los barrios periféricos y demás, el policía realmente es el policía que vive en el barrio y que fue con vos a la escuela y en determinado momento eh, se hizo policía. O sea, no hay una distancia, porque muchas veces me preguntan, pero ¿cómo este personaje se va a vincular con un policía como si fuese alguien súper distante y que está... Y no, me parece que hay al revés, es como alguien que está muy próximo. Y también Ezequiel es un policía muy particular, porque es dentro de la institución el que se da cuenta de que la institución no va a hacer nada, no va a investigar, no va... Y de alguna forma él hace otra cosa, ya sea que empezó a accionar porque, bueno, en el caso de la tía y su prima, vio en carne propia que la institución no estaba haciendo nada. Y sí, fíjate tú lo que es la comprensión lectora, ¿eh? Cómo cada persona, cómo cada lector toma cada Sí, por pasaje. supuesto. Y sí, ¿no? Es increíble eso, porque me imagino que a lo mejor muchísimas personas, muchísimas, a lo mejor mujeres que habían terminado una relación, u hombres, o viceversa, cada uno lo habrá tomado de distinta manera. Es increíble lo que hace Sí, la además literatura. eso me preguntan muchísimo, me preguntan de eso en torno a Ezequiel, ¿no? También porque yo decido narrar los encuentros sexuales de la forma en que los narro. Eso Ajá. me preguntan un montón y me da mucha risa, ¿no? Cuando es un personaje que está narrando muy desde el cuerpo, muy desde lo sensorial y demás, entonces como que atraviesa esas relaciones sexuales de la misma forma, no desde ponerse en un lugar distante o moral o demás, entonces las atraviesa con el cuerpo de la misma manera que atraviesa todas las experiencias. Lo sabes tú, a mí eso me llamó la atención, la forma en la que están descritas las escenas sexuales y luego la forma en la que están descritas los femicidios, desapariciones y todo. En el tema de, por ejemplo, cuando había desaparecido la prima de Ezequiel, es todo muy sutil, muy sutil. Es como encerrada en una habitación, atada, llega un viejo, pero en ningún momento está ese detalle de qué hace el viejo con ella, que, aunque todos sabemos lo que pasa. Y luego también el tema de la señorita Ana, es como que me llama mucho la atención ese contraste de como que hay mucho más delicadeza en la manera de narrar los asesinatos, desapariciones, femicidios, al tema de las escenas sexuales, como que hay una combinación. Una combinación que no es la habitual, ¿no? No, 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 Porque nada. yo muchas veces leo justamente las descripciones súper erotizadas de los cuerpos femeninos muertos, de la belleza de esos cuerpos y de la violencia sexual que se les ha infligido, y es como que justamente yo no quería narrar eso, como seguir haciendo el festín del cuerpo de la mujer muerta, como si fuese un espectáculo, entremos todos a Sí. regodearnos en un femicidio. Justamente eso es lo que no quería hacer, y narrar eso desde el dolor, desde lo que significa la pérdida de todos esos cuerpos para otro lado, ¿no? Para el lado de las víctimas, te diría. Y a la vez como la escena sexual, del placer, y, o sea, zambullirse de otra forma, como cuando se tira el agua atrás del cuerpo de la chica del agua, ¿no? Para que el río lo devuelva, ¿no? Como de esa manera. Y, Suena raro justamente porque las dos son como dos inversiones que sí, tienen que ver, vuelvo a decir, con quién está relatando, me parece, ¿no? Acá el tema de que es una narradora, o sea, un personaje femenino, eh, me parece que tiene mucho que ver con lo que va a ver y cómo va a sentir las cosas y cómo las va a contar y cómo las va a relatar. y Dolores, tú sigues ejerciendo como profesora en Conurbano, ¿no? Sí, yo dejé, o sea, antes trabajaba muchísimas más horas de las que trabajo ahora, pero sigo teniendo esta escuela en Podestá, en el mismo lugar, sí, sigo trabajando. Ahora estamos en una situación particular ¿Y qué edad tienen tu alumno? por la pandemia, ¿no? Sí, Yo ahora estoy trabajando hace 2 años en la secretaría de la escuela. El ajá. último año tenía los de cuarto que tienen 10 y los de primero que tenían 6, 7 años, Ah, antes de empezar a trabajar en la secretaría. ¿y a ti como profesora y secretaria te ha tocado ver alguna situación de abuso, violencia y alguna Siempre, todo el tiempo. cosa? ¿Cómo? Siempre, todo el tiempo y todos los años.
siempre, todo el tiempo y todos los años. Esto es moneda común. Nosotros cuando hacemos las jornadas de no violencia en las escuelas, todos los chicos empiezan a contar situaciones de violencia familiar, mi tío, mi papá, mi vecino, es súper cotidiano. De hecho, en los veranos, 2x3 hay femicidios de exalumnas, es muy presente el tema de la violencia de género, es absolutamente cotidiano y omnipresente, y de la violencia en general, ¿no? Porque el año pasado tuvimos un alumno muerto en la secundaria que está en la misma escuela, un pibe hermoso, porque la verdad que era un divino, que fue a comprar un fin de semana, hizo un trayecto de 2 cuadras hasta la pizzería y se cruzó con él, una persona que estaba alcoholizada, lo empujó como para sacárselo de encima y el tipo le clavó una botella en el cuello y murió desangrado. En cuestión de minutos lo trasladaron al Hospital Bocalandro, que es donde nacen, además es el único hospital, entonces nacen mis alumnos ahí y también en ciertas ocasiones van a morirse ahí. Esto también es, ¿no?, parte de la precariedad de la vida, que es lo que relata la novela, ¿no? Cómo los trabajos son precarizados, las relaciones, ¿no?, familiares son súper precarias, las viviendas son súper precarias, y también la vida de esos personajes. La invisibilidad que tienen en ese sentido, sí. Y tú cuando ves esos casos, cuando has visto esos casos todos los años, todos los días, ¿la mayor parte salen impunes o hay algunos finales felices? Un final feliz no hay, porque tampoco porque Muy sean bien. penalizados. Eh, esto, ¿no? De te cruzaste con un tipo que estaba alcoholizado y la historia de ese tipo seguramente es también un derrotero de violencia y precarización, entonces me parece que se resuelve de otra manera, ¿no? Más cuando estamos hablando que al menos la mitad de las infancias y de las adolescencias en Buenos Aires están por debajo de la línea de la pobreza y en Argentina también. Entonces, me parece que no lo solucionaríamos tampoco con una cárcel enorme, sino con empezar a revertir todas las violencias que están operando, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ya para finalizar, ¿tienes ganas o tienes en mente escribir otra novela? Porque me imagino que ya te habrá picado el bichito. Ya. Sí, estoy escribiendo todos los días. Me levanto a la mañana y escribo. He hecho proyectos que tienen que ver con esto, con la pandemia, los diarios de la pandemia que están publicados en el CCK, que también escribió Mariana Enríquez, Camila Sosa Villada y un montón de escritores que participaron en eso me llevó un mes de escritura real, de escribir todos los días, y ahora sigo levantándome. Hoy escribí un capítulo entero de lo que vendría a ser Come Tierra 2, que no se va a llamar así, Ah, y pero estoy es una escribiendo, pues. continuación. ¿Cómo? Es una continuación de Come Tierra, o sea, no Come Tierra 2, pero Sí. vamos a seguir No, conociendo. yo ya tengo el nombre de la novela, Ah, todo, pero no quiero decir nada. ya, no, pero Sí, qué sí, estoy bueno, escribiendo la continuación, qué porque bueno. de alguna forma yo sabía que había cosas que no estaba cerrando ahí y que necesitaba más desarrollo de escritura. El caso, por ejemplo, de Ana, que sobrevuela toda la novela y que de alguna forma es mucho más complicado, eh, o sea, ver qué es lo que pasó ahí, ¿no? Entonces Sí, yo necesitaba más mira, desarrollo de escritura. va a ser como la J.K. Rowling Harry Potter Argentina, con las distintas sagas. Gracias. Pues bueno, Dolores, encantada de conocerte, un gusto. Sí, igualmente, me encantó la entrevista, muy Sí, linda. muchas gracias.